crisis financiera que presentó el Banco Latino. El presidente de la República y los funcionarios gubernamentales fueron investigados por presunta corrupción administrativa. La cuarta corrupta. Caso Bancos. Fraude financiero. En 1994 se presentó la peor crisis financiera vivida en Venezuela. El gobierno de Rafael Caldera se convirtió en el gobierno de los bancos. Un plan de financiamiento que propició el uso de nuestras reservas internacionales dejó como resultado auxilios financieros a banqueros por más de 6.600 millones de dólares, de los cuales solo el 15% de los ahorristas recibió su dinero. Tuvieron que esperar más de un año. El resto del dinero se perdió. Suspensión de las garantías económicas. La inflación en el 94 llegó al 70.8%, teniendo fuertes repercusiones en los años siguientes. El desempleo se ubicó en 20%, generando que el Producto Interno Bruto cayera en 25%. Aquí en la equivalencia de lo que pudo haber o lo que significó la crisis financiera, entre 11 y 12 puntos del PIB se perdieron con aquella crisis bancaria, casi del mismo monto del impacto que hubo con el paro petrolero, con el paro golpista petrolero del año 2002-2003. Que la política del momento del gobierno entonces fue auxiliar, fue financiar, fue reflotar, fue fondear a las entidades que cayeron en crisis y que tuvo como punto de partida el Banco Latino, cuyo presidente además era presidente del Banco Central y digo, era demostrar cómo ese momento la banca, quien fijaba la política monetaria era precisamente los dueños de la banca privada. Entre los años 2009 y 2010, 12 entidades financieras han sido intervenidas en Venezuela en vista de las deficiencias de liquidez que presentaban. Paraísos fiscales, uso irregular del dinero de los ahorristas e incumplimiento del encaje legal exigido por el Banco Central de Venezuela para las operaciones bancarias. Específicamente, el Banco Federal debía tener 1.600 millones de bolívares en el BCB y solamente contaba con 600 millones, presentando un déficit de 1.000 millones. ¿Se estaría desarrollando alguna actuación delictiva en conjunto que despertara una posible crisis económica similar o peor que la del año 94? Intervienen a puertas cerradas el Banco Federal. Cuyo director, Nelson Meserane, es también accionista de Globovisión. El tema del golpe financiero, en todas estas instituciones, uno pudiera pensar que hay un comportamiento común en todas las actuaciones de las directivas. Se tomó dinero de los ahorristas y se hicieron inversiones inadecuadas al margen de la Ley General de Bancos, de las normas prudenciales bancarias. Se obtenían los bolívares de los depositantes y a través de operaciones de permuta, de compras de títulos, los convirtieron en su mayoría en títulos, valores emitidos en divisas, la mayoría en dólares, y se concretaba en una fuga de capitales. Así sacaron la mayor cantidad del dinero de esas instituciones. En el caso del Federal, este se encontraba en aprietos desde el año 2009. Su directiva demostró que no tiene ni un pelo de tonto y dejó a la deriva a 284.000 ahorristas. Nelson Meserane, dueño de 200 empresas, algunas ficticias, 420 apartamentos de lujo, 216 locales comerciales y de oficinas, terrenos urbanos y rurales, 3 yates y acciones en una mina de ferroníquel, accionista de Globovisión. Actualmente es prófugo de la justicia venezolana con alerta roja en la Interpol. Había un descalce de más de 2.500 millones de bolívares, es decir, una brecha entre los activos liquidables y los pasivos exigibles de inmediato, las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. Y además tenía un manejo un poco irregular de unas notas estructuradas que eran las garantías, que era el respaldo de los activos, unas notas estructuradas que estaban siendo manejadas en paraísos fiscales. A mediados del año 2009 intensificamos esas inspecciones, sobre todo en el Banco Federal, y por no satisfacer de una manera adecuada las exigencias de la Superintendencia de Bancos, en el mes de octubre del 2009 se le imponen medidas administrativas
y allí tenían 120 días para cumplir un plan de recuperación. Se le dieron posteriormente 120 días más, lo cual culminó el 11 de junio del 2010. En vista de que los afectados directos eran las ciudadanas y ciudadanos, el pueblo, el gobierno bolivariano fue determinante, garantía para los 720.000 ahorristas afectados del conglomerado de bancos. En 2 meses se han cancelado más del 80% de esas garantías. Mira, me parece que lo que hizo el presidente Chávez estuvo bien porque no permitió que se llevaran el dinero que es del pueblo, ¿me entiendes? Y la acción estuvo perfecta, yo lo apoyé. Espero respuestas del banco, vine, fue fluido, no hay mucha gente, de verdad que invito a la gente que era ahorrista del Banco Federal a que venga al Banco de Venezuela y haga su operación tranquilo. Una de las lecciones de esta crisis, siento yo que los ahorristas pueden comprender, es que tienen que seleccionar al banco en función a su solidez estructural y no a las atractivas tasas que pudieran de una u otra manera ofrecer estas entidades. Solo el pueblo, afectados directos con esta situación, puede diferenciar cómo en la llamada democracia representativa de la Cuarta República, los gobiernos accionaban a favor de los grandes grupos económicos, todo lo contrario a lo que se vive actualmente. La crisis financiera que presentó el Banco El Latino. presidente de la República y los funcionarios gubernamentales fueron investigados por presunta corrupción administrativa. La Cuarta Corrupta. Caso: bancos, fraude financiero.